¿Ya asomó la diapositiva o no? Sí, profe. Ya. Ya, Inge. Entonces, bien. En toda la evolución de lo que es evaluar la calidad ambiental en total de agua, aire, suelo y residuos, sí, está basado en nuestra Constitución, en nuestras leyes, reglamentos y normativas. Por eso, en el decreto del 27 de 2008 ya se creó la Secretaría Nacional del Agua, ¿sí? Esta fue una absorción del CRM por decreto de septiembre. Ustedes saben en nuestro país cómo se han venido cambiando todas las leyes, ¿no? De 40, 50 y 14 de septiembre del 5 de octubre del 2009. Todo esto luego en el 2013 se hace la transferencia de competencia al Ministerio de Vivienda, ¿no? Y al MAGAP por decreto del 30 de mayo del 2013. Luego, a continuación, hay la creación de la empresa pública y agencia de regulación de control del agua, ¿sí? Y en el 2017 hay la transferencia de competencias del MAGAB y hoy día hay el Ministerio de Ecología y del Agua, ¿no? Sí. Todo esto se ha venido cambiando desde el 2008 hasta el 2021, que fue el año pasado, ¿no? Entonces ustedes esto ya lo tienen, ya lo saben correctamente dentro de lo que es la legislación ambiental que lo están viendo, ya lo conocen, ¿no? Entonces el marco constitucional, el artículo 2, el derecho del agua es fundamental e irrenunciable, ¿no? El agua es para todos, sí. El artículo 318, el agua es un patrimonio natural estratégico de uso público, dominio inalienable e impredecible del Estado. Esto quiere decir que nadie es dueño del agua, ¿no? Y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. El Estado garantiza la conservación y recuperación y manejo integral de recursos hídricos, cuencas hidrográficos, caudales ecológicos asociados, todo al ciclo hidrológico del agua, que ustedes ya lo conocen en las materias de ecología que lo han venido ya y han venido aprobando, ¿no? La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de la planificación y regulación y control. Entonces ahí se crea la misión de la Secretaría del Agua. ¿Cuál es la misión? Quiere decir cuál es el trabajo que deben hacer todos los del ministerio, el MAGAB, el Ministerio del Agua, todo esto, ¿no? Entonces la misión es dirigir la gestión integral e integrada de recursos hídricos, todo en el territorio nacional a través de políticas, reglamentos, normativas y generar una administración eficiente, ¿no? Y el uso y el aprovechamiento del agua. ¿Cuál es la visión? Lo que nosotros queremos para el futuro. Esa es una visión. Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, referente al acceso del uso y aprovechamiento equitativo del agua. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto está basado estrictamente es en el caudal ecológico del agua, pero en nuestro país todavía no tenemos estudios de el caudal ecológico, a pesar que ya nuestros vecinos, tanto Colombia como Perú, ellos sí ya lo tienen definido lo que es el caudal ecológico. Esto quiere decir que el agua tiene que ser utilizada de una forma correcta e equitativa, ¿no? Por ejemplo, no se puede quitar el agua, ¿no? Si nosotros estamos sembrando aquí, que sea hortalizas, y arriba requieren una gran industria minera o otro tipo de actividades industriales, que ellos utilicen el agua mientras tanto, donde que nosotros estamos cultivando, llega una pequeña cantidad. Estos problemas se los viene ocurriendo no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? El caudal ecológico estrictamente se debe basar en el tipo de actividades. Por ejemplo, yo
yo no puedo permitir que se desperdicie una gran cantidad de agua. Por ejemplo, si estoy sembrando aguacate a cantidades en extensiones muy grandes. Ustedes saben que el aguacate claro que es un gran alimento, pero necesita mucha agua. Entonces nosotros estamos disminuyendo el caudal ecológico. Entonces hay que también regular todas estas actividades antropogénicas que desarrollamos los humanos, ¿no? Objetos estratégicos institucionales, incrementar el acceso permanente del agua y de la calidad del agua y el buen uso de todas las formas de aprovechamiento del recurso hídrico. Esto quiere decir, cuando hablamos de calidad del agua, va a haber una calidad del agua para riego, una calidad del agua para el agua potable, una calidad del agua para recursos y para recreacionales, todo esto, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros estamos garantizando un manejo sostenible del recurso. Reducir los efectos y fenómenos hídricos, relacionar con aspectos sociales, ambientales y técnicos. Es lo más duro dentro de la parte social, debido a que los problemas estrictamente económicos tienen que ver mucho con la parte del desarrollo de una sociedad, ¿no? Pero para esto nosotros tenemos que solucionar ¿con qué? Con, eh, con medidas, ¿no? Técnicas de acuerdo a nuestras posibilidades, tanto económicas como también científicas, ¿no? Y sociales. Incrementar la eficiencia operacional, incrementar el desarrollo del talento humano. Esto quiere decir que hay que socializar todos los procesos con la comunidad, incrementar el uso eficiente de un presupuesto del agua, ¿no? Presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente. El 2008, ¿no? La Autoridad Única del Agua de los Derechos Consagrados en la Constitución concierne el acceso y uso y aprovechamiento justo y equitativo del agua, así como la conservación de fuentes hídricas del país. Ustedes ya esto ya lo conocen, han recibido ya la parte legal, ¿no? Que es legislación ambiental, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos de Aprovechamiento del Agua, el 2015 Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua, el 2017 Acuerdo de Tarifas de Uso y Aprovechamiento, ¿no? Acuerdo de Gestión Comunitaria del Agua. Bien. Competencias y facultades, la Secretaría Nacional del Agua, es la Rectoría y Planificación y Coordinación y Gestión y Evaluación. La Rectoría, la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y planificación de los recursos. La gestión, implementación, ejecución de proyectos hídricos, gestión técnica y comercial del agua. Regulación y control de emisión y normativa para el cumplimiento del control y su planificación. La empresa pública del agua. ¿Qué hace? ¿Cuál es la misión de esta? Gestionar los proyectos de infraestructura hídrica, gestionar técnicamente todos los proyectos para mejorar la calidad del agua y gestionar la parte comercial y también la parte económica de este recurso. Agencia y Regulación de Control tiene la regulación y el control. Todo esto, ¿no? Una vez de que se ha realizado todo el marco legal, se procedió y estamos nosotros demarcados en ver las demarcaciones hidrográficas como lo están ahí, ustedes lo están viendo, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay una demarcación celeste que quiere decir que se está realizando que un estudio o un monitoreo ambiental en una provincia, pero nosotros de ahí tenemos las gotas de cada provincia. Esas son las demarcaciones en cada provincia, ¿no? Cada consejo provincial, ustedes ya conocen, tiene sus facultades de intervenir y también de regular y también de sancionar
todo lo que se relaciona a la utilización del recurso del agua. Los retos para el 2020, ¿no? Que todavía no se han logrado, ¿no? Siempre en nuestro país nos ponemos retos, ¿no? La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, realizar acciones en conjunto con el ARCA, regulación 08, apartado de medición, definición de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ¿no? Y del cálculo del caudal y el volumen de agua para diferentes usos y aprovechamiento del agua, logrando con esto la estandarización de los procesos para cada sector, ¿no? Coordinar con el Ministerio de Agricultura para definir la frontera agrícola. Ya eso ustedes saben en ecología, disminuir procesos interesados y establecimiento y mecanismos que permitan la evacuación y inspecciones técnicas. Declarar con el apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados, además competentes en las áreas de protección hídrica, como son los municipios y los consejos provinciales, son los gobiernos autónomos descentralizados. Para todo esto nosotros debemos tener una metodología de monitoreo. Lo primero que debemos realizar es una red de monitoreo establecida en el diagnóstico de calidad del agua, características hidrográficas, hidroceanográficas, cuando estamos en la parte costera del recurso hídrico, las actividades antropogénicas y usos del agua. Por eso en esta parte de les envié a consultar todos la expresión de todos los parámetros de calidad del agua, es porque es de acuerdo a las actividades que se va a realizar. Nosotros tendremos que elegir ciertos parámetros y ver cómo se mide y cuáles son los procesos a determinar, y tanto en el laboratorio como también en el monitoreo. Asimismo, se realiza la fiscalización de la calidad del agua a través de los puntos de control. Por ejemplo, ahí vemos cómo se está realizando un monitoreo, ¿no? Con todos los elementos y todas las normas de seguridad, bioseguridad, para realizar este monitoreo, ya una vez elegidos los puntos de control. Ya. Proceso y establecimiento de una red de vigilancia. ¿Qué quiere decir una red de vigilancia? Por ejemplo, nosotros aquí en el río Chibunga, que algunos de aquí de la ciudad lo conocen, o de ustedes, de los principales cuerpos de agua y cuencas hidrográficas, se debe implementar una red de monitoreo. Claro que es muy costosa, pero es muy necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta de qué está pasando periódicamente y utilizando una gran cantidad de puntos de muestreo, ¿sí? Podemos nosotros ver la evolución, ya sea de la parte de la contaminación o la polución de un río, ¿no? Porque pues, podemos decir si un río se encuentra en estado de polución o se encuentra en un estado de contaminación, e implementar todas las medidas de gestión para poder reducir esta contaminación. Entonces, todo esto es la información histórica de la calidad del agua y la red de monitoreo. Cuando hablamos de histórica, se tiene que, en toda la cuenca o el entorno de todo el cuerpo donde vayan a realizar un monitoreo, ustedes deben ver la historia, cuáles son, desde cuándo y hace qué tiempo, qué tipo de actividades antropogénicas que se están realizando y se han realizado, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener toda esa información. Vertimiento autorizados y no autorizados, ¿no? Esto quiere decir que aquí en nuestro país ustedes conocen que se implementan o se implantan industrias sin autorización de los entes de control. Esto es consejos provinciales y los GATS, ¿no? Por no pagar impuestos, salen, ¿no? Se implementan
no solamente con descargas de agua, sino con otras descargas como son emisiones gaseosas, y no hay ningún control. Entonces, el deber del ciudadano y de ustedes como ingenieros ambientales es tener que poder intervenir y poder denunciar o poder eh, sugerir ciertas soluciones a estos problemas. Los derechos de agua otorgadas, un uso de agua sin derecho, clasificación del cuerpo de agua, información de la cuenca hidrográfica, ¿no? Descripción general, la hidrografía, la geología, la climatología, los mapas geográficos, el diagrama hídrico de otros antecedentes. ¿Para qué es esta información? Principalmente estamos hablando de la climatología, ¿no? Estamos hablando de precipitaciones, ¿no? De precipitaciones fluviales. Entonces, ahí va a haber que un incremento de agua hacia los cuerpos receptores y cuerpos hídricos en estudio. O sea, ahí es muy necesario tener estos datos para poder hacer el balance de masa del agua o el balance másico y el balance volumétrico de todo este recurso, ¿no? Y con eso tendremos que implementar unas debidas fichas de registro. 6. Trabajo de campo, de reconocimiento, que es lo fundamental, ¿no? Identificación de las fuentes de contaminación. Entonces, donde que hay actividades, por ejemplo, puede haber una gran actividad de qué? De actividades agrícolas donde que utilizan una gran cantidad de pesticidas y plaguicidas, pero ellos tienen unos ciertos puntos de descarga. Entonces ahí tenemos que nosotros ir a identificar toda esta fuente de contaminación para poder realizar un respectivo monitoreo, propuesta de una red de monitoreo de vigilancia, ¿no? Monitoreo de calidad del agua, caracterización de las fuentes de contaminación, protocolo de monitoreo de la calidad de los recursos hídricos, ¿no? Estos protocolos ya existen también a nivel nacional como a nivel internacional, pero lo mejor es siempre basarnos que a niveles y mejores protocolos que se encuentren a nivel internacional. Frecuencia de monitoreo, por ejemplo, ustedes ya en legislación ambiental ya saben cuál es la frecuencia de monitoreo debido a cada actividad. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cada cuánto se hace un monitoreo para las actividades hidrocarburíferas? Aún ¿Cuál no es el estamos periodo? en ese tema, profe. Mande. Aún no llegamos a ese tema, profe. Estamos recién en Derecho Ambiental iniciando. Ya, frecuencia y monitoreo considerando el régimen, ¿no? Por ejemplo, ¿es en base a qué? A la TRAOE 1215, ¿no? Irán anotando. La RAOE o 1215. Ya. Se propone establecer una red de monitoreo, una idea que hay con los sistemas de información geográfica, los GIS, los drones, nosotros podemos desde la parte de arriba y determinar unos puntos de monitoreo para la calidad del agua, o sea, es de todo un entorno, ¿no? Sí. Como ustedes pueden ver aquí, hay de una cuenca, ¿no? Que podemos ver ahí las cuencas, ¿no? Se ha determinado 13 puntos de monitoreo, esos que están con rojo, ¿no? Sí. ¿Cómo se ubican? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las actividades más representativas, donde que hay actividades más representativas y vemos que hay una gran contaminación, ubicamos los puntos de monitoreo, ubicado en función de fuentes identificadas, ¿no? Y derecho de uso de aguas otorgados. Todo en base a la legislación.
Luego nosotros debemos elegir los parámetros de calidad del agua, ¿no? Por ejemplo, en el anexo 6, los parámetros se deben seleccionar teniendo en cuenta actividades poblacionales, productivas y control de vertimientos en el cuerpo de agua. Se tiene una influencia directa en la calidad de los mismos, ¿no? Por ejemplo, hay una clasificación, luego se tiene que hacer la clasificación de cuerpos de agua superficiales, marinas o usos actuales y potenciales de recursos hídricos. Ahí tenemos nosotros un recurso, ¿no? De un cuerpo de agua de un río, ¿no? Acá, por ejemplo, en base a eso, nuestra legislación nos dice qué parámetros debemos analizar. Pero también hay los parámetros que se determinan, como pueden ver en la siguiente diapositiva, en una parte donde que vemos que hay una descarga de fluentes hacia un cuerpo de agua, ¿no? La calidad del agua a verter y a la clasificación del cuerpo de agua a evaluar. ¿Qué quiere decir esto del monitoreo? Que cada actividad tiene definidos unos determinados parámetros de agua a descargar, ¿no? Eso dice nuestra legislación. Entonces yo no puedo coger y descargar así nomás mi agua de mi actividad, sino que debo cumplir ciertos, ciertos requisitos con los límites permisibles de acuerdo a nuestra normativa y de acuerdo a los reglamentos y leyes del texto unificado de legislación ambiental secundaria, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no?, cómo tenemos nosotros aguas continentales, aguas marinas y aguas costeras. Cada una de ellos dentro de los anexos ustedes van a ver, a seguir viendo, ¿no? Cuáles parámetros se van a determinar, a medirse, ¿no? Para determinar la calidad del agua, ya. Aguas continentales. La calidad de aguas continentales está influenciada por procesos morfológicos, el ciclo hidrológico, elementos físico-químicos y biológicos de carácter natural y actividades poblacionales y productivas que modifican las características físico-químicas, microbiológicas del recurso hídrico. La vigilancia de la calidad del agua, eso nos habla nuestra Constitución y en nuestro texto unificado. Para determinar la línea base, la selección de parámetros se realiza esto considerando tipo de actividad de explotación, por ejemplo, minera o cierre de cualquier actividad, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, ya conocen, por ejemplo, si nosotros hablamos de una actividad de una curtiembre, ¿qué es lo que tenemos que analizar? La DBO, la DQO, el pH, la conductividad, ¿sí? El cobre, que es fundamental, si hablamos de el cobre, el cromo, perdón, el cromo, ¿sí? El cromo 6 más, si es una curtiembre, ¿no? Y gracias y a aceites. Bueno, ahí tenemos una serie de parámetros que ustedes ya lo están conociendo, lo van a conocer. Por eso yo les dije que consulten el anexo 6, ¿no? Porque no puedo yo quedarme en mi programa analítico enseñándoles lo que es la legislación. Proyecto de expansión urbana y rural, ¿no? Si nosotros tenemos, ahí ¿qué creamos? Aguas residuales domésticas, que en nuestro texto unificado también nos está señalando cuáles son los parámetros a determinarse, ¿no? Y ahí tenemos la clasificación de aguas grises y aguas negras. Identificación de fuentes contaminantes. Vigilancia, para esto la vigilancia, nosotros una vez que se ha ubicado los puntos de monitoreo, hay que hacer la vigilancia de acuerdo también a nuestra legislación, el Registro Nacional de Vertimiento de Aguas Residuales, Derecho y Uso. Un momentito. Están llamando otra vez, pues, solo.
Ya. Derecho y uso de agua y clasificación de cuerpos de agua natural, ¿no? Caracterización de la cuenca considerando la actividad, estacionalidad de periodos de estiaje y avenidas, anormalidades químicas del cuerpo de agua, caracterización de los cuerpos de agua, de los efluentes. La caracterización quiere decir el estudio de todos los parámetros que están involucrados dentro de la contaminación del agua, ¿no? Y calidad del agua. Los instrumentos de gestión ambiental aprobados por el sector, por los municipios, y a veces tenemos que basarnos en la legislación ambiental secundaria. Para todo esto, nosotros tenemos que realizar una fiscalización del agua, ¿no? De acuerdo a las actividades. Por ejemplo, actividades poblacionales, parámetros que se determinan en el laboratorio. ¿Ya? Temperatura, ¿sí? DBO, DQO, aceites y grasas, nitritos, nitrógeno amoniacal, sólidos totales disueltos, cloruros, bicarbonatos, nitratos. Tenemos ahí lo que es los detergentes, ¿sí? Sólidos en suspensión total, nitrógeno totales, fosfato total, sulfato, sulfuros, turbiedad, huevos de mitos y parásitos. Todo. Esto es las partes. En las mineras. Aquí ya tenemos otra cosa, ¿no? Sí, es carbono orgánico total, la temperatura, con la DBO, DQO, aceites y grasas, cianuros libres, dependiendo la tecnología que se esté utilizando en la extracción metalúrgica y extracción minera. Tenemos los cianuros, fenoles, nitratos, nitrógeno, amoniacal, sólidos totales disueltos, sulfatos, sulfuros, turbiedad, aluminio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cobre, cromo 6, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, uranio, vanadio y zinc. En los microbiológicos tenemos huevos de ermitos, cloruros, bicarbonatos, nitratos, calcio, carbonato de sodio, todos estos, ¿no? Tenemos cromo 6, litio, magnesio, sólidos de suspensión, cianuro libre, fosfatos y total y silicatos, ¿no? Para hundir. Metales sólidos totales disueltos, ¿no? Dureza, aluminio, todos estos, como es el cadmio, el bario, dependiendo, por ejemplo, aquí falta el antimonio también, y el arsénico. Bueno, sí está el arsénico, el selenio, el zinc, los carbonatos son listados como carbonato de sodio, los cianuros, el litio y magnesio, sólidos totales disueltos, ¿no? La temperatura con un termómetro, la demanda química de oxígeno, sulfuros y fenoles, grasas y aceites. Tenemos aquí los famosos detergentes, ¿sí? Fósforos, SAM son los detergentes, los sólidos totales disueltos, grasas y ya. Ahí tenemos todo lo que es pH y conductividad, parámetros de cerveceras, de curtiembres, de actividades hidrocarburíferas, ¿no? No están todos. Por eso les digo, esto es solamente un ejemplo. DBO en acuicultura, la DBO, aceites y grasas, carbono total, de temperatura, sólidos totales disueltos, nitrógeno y fósforo. Aguas marinas. La calidad de las aguas marinas de mar presenta variaciones en función de actividades antropogénicas que se desarrollan de acuerdo al cuerpo natural a través del aporte de cuerpos de agua continentales, las descargas de aguas residuales, industriales, domésticas y portuarias, lo que pasa en nuestras costas ecuatorianas. La vigilancia de la calidad del agua. Para esto, no siempre todos los gobiernos autónomos, los consejos provinciales, ellos tienen sus comités de vigilancia de la calidad del agua. Los parámetros de calidad del agua se evaluará considerando nuevamente el tipo de actividad específica. Se
por etapas de explotación y cierre de la actividad. Esto también incluye la actividad acuícola, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, en la parte esta de cebadas, de cebadas, que las de Atillo y de Osogoche, ¿no? La gente ya se encuentra en una expansión de la actividad acuícola, ¿no? Tienen la explotación de, lo, de las, no, perdón, de las truchas, todo eso, ¿no? Ejemplo y proyección de expansión urbana, identificación de las fuentes de contaminación, Registro Nacional de Vertimiento de Aguas Residuales, derechos de aguas otorgadas en el proceso y clasificación de los cuerpos de agua natural. Todo esto en el informe de monitoreo ambiental tiene que ser basado en estos puntos que estamos viendo. Por ejemplo, caracterización de un cuerpo natural de agua, ¿no? Parámetros que se determinarán en el laboratorio. Entonces tenemos que parámetros de campo y parámetros a determinar en el laboratorio. Por ejemplo, el de campo tiene que ser de ese momento. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo llevan el agua al laboratorio, va a cambiar algunos de los datos que son fundamentales, principalmente H. Eso se lo realiza con equipos de campo, ¿no? Parámetros que se van a determinar en el laboratorio: aceites y grasas, hidrocarburos totales de petróleo, HTP, ¿no? DBO5, DQO, sólidos en suspensión total, sólidos totales disueltos, arsénico, bario, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc, silicatos, fosfatos, fósforo, total, fenoles, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, nitrógeno amoniacal, nitratos, temperatura y, carbo, y, y carbono total. Una vez que se hace el monitoreo, ¿no? El, el, el laboratorista o el consultor, principalmente hablemos de consultor y de las empresas que van a hacer una remediación ambiental, estos van a ser sometidos a una fiscalización, ¿no? Pero yo cuando estaba hace años, era jefe de monitoreo, éramos sometidos a un proceso de fiscalización. Esto quiere decir que el Ministerio del Ambiente manda un fiscalizador. ¿Para qué? Para hacer una revisión de lo que ustedes han hecho. Por ejemplo, si es que han elegido correctamente los puntos de muestreo, si, si se ha realizado de acuerdo a las normativas. También otra forma, qué tipo de normativa, qué tipo de metodología se utilizó para eh, poder realizar el cálculo de determinados parámetros, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros también actividades poblacionales, pesqueras, acuícolas, embarcaderos, mineros, de desalinización del agua, que es en lo que es desalinización del agua, tienen solamente en Esmeraldas, ¿no? Y las industrias, dependiendo del tipo de industria. Entonces, parámetros de campo, nuevamente, ¿no? pH, temperatura, conductividad y salinidad. Oxígenos disueltos. Parámetros en laboratorio tenemos de acuerdo a las actividades, ¿no? Por ejemplo, en hidrocarburos, ustedes ahí tienen que ir directamente a la tabla 6 de la RAE. No, ahí van a ver todo lo que es tanto orgánicos como inorgánicos. Por ejemplo, hay que falta hidrocarburos aromáticos policíclicos, falta compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Sí, ahí en esta parte. Es algo general nomás, no es que son todos estos, ojo, solamente los estoy poniendo esta ilustración para que ustedes se den cuenta cómo deben clasificar las mineras, también de acuerdo al tipo de
minería de extracción metalúrgica que se lo esté realizando, pero casi generalmente son las mismas, ¿no? Ahí, por ejemplo, falta la plata, sí, falta plata, falta arsénico y falta antimón. Hidrocarburos totales de petróleo, ahí está, sí, ya está aquí, ya soy aquí. Está, sino que como es muy grande, ¿no? Sulfuro de hidrógeno, amoníaco, arsénico, bario, cadmio, cromo, está mezclado todo, ¿no? Sí. Ustedes como un trabajo de ustedes que deben ver es que tienen que eh, clasificar de acuerdo a las actividades, ¿no? Y eso lo encuentran en el anexo 6 del TULS, ¿ya? Vigilancia de calidad del agua. Una vez que nosotros con el sistema de información geográfica, como ustedes ven, de una cuenca hidrográfica, se ha ubicado ya los 13 puntos de monitoreo que veníamos hablando, ¿no? Otras consideraciones son identificación, accesibilidad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces, yo me acuerdo en Santo Domingo, esa accesibilidad del punto de monitoreo era terrible. Sí, no había trochas para poder bajar, entonces teníamos problemas hasta de tener accidentes. Me acuerdo hace unos 10 años nos resbalamos, casi nos fuimos al barranco. ¿Por qué? Porque no había una buena accesibilidad. Esto quiere decir que las personas las empresas que están involucradas deben tener ya listos las trochas de acceso directo al bonito, a los puntos de muestreo de agua, ¿no? Donde que son las descargas. Estos importantes son identificación, accesibilidad, representatividad. ¿Por qué representatividad? Porque ahí donde que ustedes vayan a muestrear, ahí es que son las descargas. Entonces ustedes ya conocen, son 100 metros antes y 200 metros después de la descarga que hay que hacer los muestreos respectivos. Registrar las coordenadas UTM y el sistema WGS 84. Considerar la referencia en su ubicación posterior. Esto también no, se tiene que llevar siempre con personas de albañilería o uno mismo, ¿no? Ya listo todas las estacas donde que van ubicadas, todas las coordenadas. Esto quiere decir que el fiscalizador que vaya a hacer esto, sí, él tiene que ya sabe dónde se han realizado los puntos de muestreo, tanto de aire, agua y suelo, ¿no? Cuando en agua mismo y en suelo, uno se tiene que de ley llevar estacas. ¿Por qué? Porque los puntos de muestreo, o sea, la accesibilidad no es buena. Entonces uno se puede olvidar, ¿no? Entonces se lo lleva las estacas con su respectivo letrero y también estas tienen que ser cavadas con cemento para que no haya ningún movimiento, porque la fiscalización tiene que venir luego a ver si es que en verdad han realizado en esos puntos los muestreos y dónde han sido realizados. Señalizar, está con ayuda de estacas, boyas y señales que permitan la identificación por otras personas sin necesidad de confiar en la memoria o un guía personal. Claro, el fiscalizador simplemente coge los puntos de muestreo y se va y se cerciora si es que lo han hecho o no. Ahí vemos, ¿no? Cómo están realizando un monitoreo en un río, ¿no? Y ellos en base a qué, en base a las estacas o boyas o señales, saben dónde se ha realizado. Y pues se hace la respectiva auditoría y fiscalización de un trabajo de monitoreo ambiental.
La accesibilidad debe permitir un rápido y seguro acceso al lugar establecido por tomar la muestra. Bueno, esto es solamente, como les digo, es teórico, ¿no? Porque en realidad cuando uno se va y se hace los monitoreos, el- y principalmente en el oriente, ¿no? Esta parte no se cumple. Es duro porque uno hay que caminar 20, 30 minutos en la selva, ¿no? Con una gran cantidad de lodo que se hunde, que se cae, todo es una desgracia, ¿no? Y a pesar que a la primera vez se va con un guía que se lo paga $50 diarios, ¿no? Que en el oriente es muy difícil andar solo. Ni la gente, los mestizos que están ahí no se atreven a veces a andar solos, ¿no? O sea, que andar de ley con guías. El uso de imágenes satelitales es de gran ayuda, ya tenemos esa ayuda, ¿no? La ubicación definitiva se debe realizar en el campo, ¿no? Hay nada de que está bien el GPS solamente como ayuda, ¿no? Considerar rutas seguras, evitar caminos muy empinados. Eso les digo, es a veces esto es solamente que habla que no se debe hacer, pero a veces, ¿no? De ley se tiene que bajar a terrenos muy peligrosos. Me acuerdo de Santo Domingo, como les contaba, casi nos fuimos a Umba, Antes nos detuvo la misma vegetación, si no ya hubiéramos estado muertos, ¿no? Hay mucha gente que sé que fallece, ¿no? Cuando son problemas de esto. Y otra, ¿no? Nunca se anda solo, se habla siquiera 3 o 4 personas de monitoreo, nunca solo. Es imposible. Primero también porque tienes que llevar todos los implementos, eh, los coolers para las botellas, entonces si mínimo se va entre tres y 4 personas. Debemos tener proporcionado una estación hidrométrica, aguas continentales superficiales. El punto de muestreo debe permitir el aforo. El aforo quiere decir medir el caudal ubicado cerca de una estación hidrométrica y tomar simultáneamente los datos de flujo. Debe ubicarse un punto de monitoreo en la naciente de un recurso hídrico. Cuando vamos, por ejemplo, voy a hacer el río Chimborazo, ¿dónde ha nacido el río Chimborazo, ¿no? Ese es un punto de referencia, porque de ahí vamos a ir viendo cómo la evolución de la calidad del agua va disminuyendo de acuerdo a las actividades antropogénicas. Imagínense, ahí estamos en el páramo, ¿no? Sí. Ríos y quebradas. Punto de monitoreo debe ubicarse aguas arriba y aguas abajo. Eso ya lo dice nuestras legislación y también a nivel internacional, ¿no? Aguas residuales. Aguas arriba, una distancia alejada de descarga. ¿Dónde es la descarga? Ahí, como podemos ver aquí, ¿no? El punto de descarga, que no haya influenciado en las características naturales del cuerpo de agua. Se sugiere una distancia entre 50 y a 100 metros de acuerdo a la accesibilidad, ¿no? Entonces, generalmente 100 y 200. Ahí vemos nosotros cómo está la descarga. Arriba en la parte que punteada que vemos con verde, ¿no? Sí, es un punto de muestreo y abajo también el otro punto de muestreo. Son 100 y 200 para ver el poder de dilución de la descarga, de dilución de los contaminantes en referente a la descarga, ¿no? Entonces, ahí podemos realizar cuáles los que son parámetros de campo directos, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y pH. Claro, aquí no te está poniendo el caudal, porque el caudal es otra cosa aparte que tenemos que realizar.
¿no? Pero también es del caudal que se lo hace en in situ, se llama mediciones in situ. La capacidad de dilución es la potencia el actual potencial del agua, presencia de otros afluentes cercanos, afluentes y afluentes cercanos. Como podemos ver, ¿no? Aquí tenemos otro afluente, entonces hay un problema aquí, ¿sí? Que se tiene nuevamente que hacer otra medida. Aguas abajo para ver qué es lo que está pasando con este otro afluente. Entonces, una medición de un cuerpo de agua debemos de hacer de acuerdo a las actividades. Por ejemplo, imagínate, aquí tenemos actividades domésticas y actividades industriales y viene otro cuerpo de agua que tal vez puede diluir, puede venir menos contaminado o puede venir más contaminado y crear una sinergia de contaminación ya en el cuerpo de agua que estamos analizando. En lagos y lagunas, ¿no? Sí. Ubicar las fuentes de contaminantes. Generalmente lo que sucede en nuestras lagunas, las que yo conozco, ¿no? De San Pablo, de la laguna de Yambo, la laguna de Colta, la laguna de Yaguarcocha, ¿no? Tenemos fuentes de contaminantes, ¿no? De actividades agrícolas, de actividades domésticas y actividades industriales incluso, ¿no? Sí, botaderos de residuos sólidos, la gente bota la basura, la gente que se va dizque a un rato de lugar de esparcimiento recreacional, de ocio, ¿qué es lo que hace? Deja botando todo son sus basuras y eso es una fuente de contaminación. Ubicar las áreas del cuerpo de agua donde se desarrollen actividades específicas de zona, pesca, recreación, etcétera. Ahí tenemos todo eso, ¿no? Distribuir los puntos en transectos definidos, ¿no? Entonces, en torno a la actividad específica de cada 10 metros, 50 metros y 100 metros. Esto quiere decir que los transectos son los puntos, ¿no? En función del tamaño del espejo de agua. Generalmente, ojo, ¿no? De un cuerpo de agua se tienen que hacer lagos y lagunas en el hipelimnión, hipolimnión y la termoclina. Estas son las diferentes alturas del lago o laguna. Ustedes saben que cuando hablamos nosotros de el hipelimnión de la termoclina y el hipolimnión, estamos hablando que la temperatura del lago va a variar de acuerdo a su profundidad, ¿no? La temperatura. Distribuir cada 10, 50 metros. De esto es, bueno, hay distintas formas de realizar los muestreos. Se puede poner una X, ¿sí? Y, o de acuerdo, más generalmente una X, se debe hacer más o menos entre unos 15 puntos de muestreo básicos, pero de ahí de 15 por 3, porque son a distintas alturas, estamos hablando de 45 muestras de un lago que tienes que hacer. Porque en cada punto E van que 3. En el hipelimnión, o sea, en la parte superficial, en la termoclina, y el hipo que es en en los sedimentos, en la parte de profundidad del lago. Entonces son los 3 estratos que hay que realizar este muestreo de un agua. Piscinas temporalmente, diariamente temporadas de máximo uso. Agua marino y costeras. Estas áreas donde se desarrollan actividades específicas, como son plataformas, exploración, pesca. Por ejemplo, ustedes se van a los puertos pesqueros de Esmeraldas, de Manta, de Playas, de Crucita, de Bahía de Caracas. Ahí tenemos nosotros que todo lo que es los puertos que están contaminados con la
pesca artesanal y también con la pesca a gran escala, ¿no? Ubicar las fuentes de contaminantes de vertimiento doméstico e industrial, ¿no? Si, por ejemplo, estarte bañando en la playa del murciélago en Manta, chuta, yo no me baño ni pagado, peor en Esmeraldas, en Atacames. Imagínate que la descarga las descargas del río Atacames, si tú te vas a la parte esa de los puentes, estás viendo que todas las aguas residuales de la, de la ciudad se van a ese río y uf, tú estás viendo ahí que vienen todas las aguas residuales con premios, todo. No sé qué. Y más abajo se descarga y tú te estás bañando a unos 400, 500 metros de la descarga de aguas residuales, porque no son aguas tratadas, por ejemplo, en otros países, ¿no? Por eso te vas tú a estas playas de Centroamérica, son netamente limpias, ¿no? Y aquellos, su emisario, las aguas residuales de la ciudad, lo mandan, ¿no? A más de 500 metros de la playa, pero ya aguas tratadas. Aquí no se lo hace el tratamiento de aguas. Por eso, generalmente nosotros, dentro de lo que es el turismo para las playas, no lo tenemos ya mucho. ¿Por qué? Porque el europeo de Estados Unidos, él ya viendo esa agua que está ya más negra que nada, a lo mejor ni se mete. Entonces, hoy día lo que están optando es mejor irse al oriente, ¿no? Entonces, claro que a ustedes, por ejemplo, cuando se van de gira, al menos les gusta irse a Esmeraldas, a la playa, pero no a la gira, sino a la playa, ¿no? Pero bueno, cada cual tiene su derecho de ir y estar en la playa que desee. Pero a las playas de estas de Atacames, de Suá, ni pagado. Ubicar fuentes contaminantes domésticos, industrial, botaderos, sólidos marinos. Ubicar los puntos de transectos, dirección de la corriente marina, ¿sí? Para ver los estuarios, ¿no? Porque hay que hacer el control de los estuarios, de las costas, concentración floral algal, no, existencia de áreas de concesión para la maricultura, que son la explotación de los del camarón, todo esto, ¿no? Blancos naturales, moluscos, bilbados, zonas de balneario, ¿no? Puntos de monitoreo deben estar al final del emisario submarino, donde los efluentes emergen a la superficie. Estos son los estuarios, la capacidad de dilución y la capacidad de mezcla. O sea, donde que llega la descarga, por ejemplo, llega la descarga del río Esmeraldas, del Teaone, del río Atacames. Entonces nosotros tenemos que ser al final del emisario submarino. La fiscalización de la calidad del agua. Estos puntos de monitoreo será determinado por el otorgamiento de autoridades de vertimiento de aguas residuales tratadas, considerando los siguientes criterios. Ubicar los puntos de monitoreo, aguas de arriba y aguas de abajo, ya lo vengo diciendo y ustedes también ya lo van a saber luego. Y no hace falta, cojan ya el anexo 6, ya comienzan a aprenderse casi de memoria para que ustedes ya puedan también con esta materia complementar. Sí, abajo y tomar las referencias de descarga del efluente líquido, los puntos de monitoreo de aguas marinas, se determina en el norte el punto de vertimiento, considerar el método de evaluación de efluentes marinos, evaluación de la calidad del agua, en base aquí a los límites máximos permisibles que están en nuestra legislación, cálculo de la dilución de cada actividad que debe desarrollarse, considerar en la vigilancia de la calidad del agua, autorización del vertimiento, el agua residual tratada de un cuerpo natural de agua continental o máxima marina se otorga previa a la
opinión técnica favorable de las autoridades de la materia ambiental, esto es del Ministerio del Ambiente, en materia de salud sobre el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del agua. ¿En base a qué? A los límites permisibles de cada sector. Bueno, hablando, bueno, nosotros no tenemos de cada sector, a veces tendremos que basarnos a los límites permisibles de los municipios de Quito, si no hay de nuestra ciudad, o sino a los límites permisibles nacionales. Los estándares de calidad del agua, ¿no? Ustedes están basados ¿de qué? En el análisis del antes y después de de la descarga. En base a los límites permisibles. Se establece medir los cambios que ocurren en determinados periodos de tiempo. Hacer el seguimiento periodo de variaciones de parámetros físico-químicos, orgánicos, microbiológicos, ligados a la variación de caudal del cuerpo de agua. Y ahí ya me habla ya de caudal, que eso lo vamos a hacer luego, ¿no? Es un protocolo muy delicado de realizar. Vigilancia de la calidad del agua, estacionalidad de la cuenca, épocas de avenida y de estiaje. En aguas marino, costeras deben tomarse en cuenta la información oceanográfica. Usos principales del recurso hídrico, ocurrencia de eventos extraordinarios, huaicos, accidentes, derrames de sustancias peligrosas, de ejemplo. Fiscalización de la calidad del agua por autorización de vertimiento de aguas. Esto es del Ministerio del Ambiente en concordancia con los sectores ambientales. Entonces ahí tenemos nosotros sectores ambientales de aguas residuales, de alimentos, de minería, de hidrocarburos aromáticos de actividades hidrocarburíferas. Ya. Medición del caudal de condiciones hidrodinámicas de las aguas. No, ahora sí, es importante determinar el caudal y condiciones hidrodinámicas de los cuerpos de agua, que permite contar con la información que ayude a determinar la capacidad de autodepuración del cuerpo de agua y que presenta las siguientes características de la calidad del agua. Cuando hablamos de las condiciones hidrodinámicas, ¿por qué? Porque puede ser un río que tenga muchos saltos, muchas corrientes que prácticamente son diferenciadas por su tipo de hidrografía. Entonces, estas aguas se tienden a autodepurarse, porque al choque con las piedras se está oxigenando el río. Pero también hay aguas que son prácticamente, eh, van de una forma no correntosa, sino muy suave. Entonces, estos ríos no tienen cierta capacidad de autodepuración. Se determina caudales registrados en estaciones hidrométricas. Entonces, tenemos que ver dónde se va a medir el caudal. Ahí es la estación hidrométrica. Ahora, con la nueva tecnología, se tiene los correntómetros, ¿no? En base a ondas de láser o también de infrarrojo que te miden directamente que todo el área del cuerpo de agua. Y con un velocímetro, un correctómetro, mides el caudal y tenemos el aforo del río. Ya. El método de correctómetro, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? La velocidad del agua, por ejemplo, en el oriente, en el Consejo Provincial del COC de Orellana, ellos tienen un caudalímetro, un tipo botecito que te va dividiendo todo lo que tú quieras de todo el área del río, de un río o generalmente profundidad, todo. Entonces, ahí nosotros con y te va midiendo la velocidad y el área y tienes el caudal de una forma más precisa.
Claro que la otra también es precisa, pero vuelta, inclusive tienes que meterte directamente al río. Método de flotador, esto es, se pone una bolita de estas de espuma flex con una bola de acero en el interior y se va, uno se va midiendo que la velocidad y con la regleta tenemos las áreas, ¿no? Las áreas transversales, entonces caudal igual a velocidad por área, nos da el dato que nosotros debemos saber. Pero el flotador no es tan bueno. Mejor es la medición de caudal con caudalímetro, ¿no? Que es más preciso. Para el muestreo, no, las muestras son representativas del agua, con un volumen de composición del cuerpo de agua original, desarrollo del monitoreo, cadena de custodia, ahí está, todo lo que tenemos, material cartográfico, tablero de fichas de registro, ya después tendré que darles las fichas de registro, libreta de campo, etiqueta para identificación de los frascos, cadena de custodia, soga, balde plástico, brazo telescópico para el muestreador, papel secante, cinta adhesiva, plumón indeleble, buffers, pH, conductividad, bolsas Ziploc y guardarlos y todo lo que es estos coolers para guardar los envases. Laboratorio, frascos de polietileno, frascos de vidrio ámbar, dependiendo del tipo de análisis que vamos a utilizar, utilizaremos los frascos transparentes, debe los de para cuando vayamos a hacer un análisis microbiológico, tiene que ser en esos mismos frascos estériles que tomamos para un análisis microbiológico de orina de nosotros. Guantes descartables, coolers pequeños, reactivos de preservación de muestras, piseta, gotero y agua destilada. Estas son las indumentarias de protección. Por eso, para salir de monitoreo, tienen que salir con todos estos. Cuando vamos a un lago de ley, el chaleco salva vidas, ¿no? GPS, multiparamétrico, correntómetro, todo eso. Sí, un ratito. ¿Qué voy, Juan? Sí, dime. No más luego voy. No estoy en la poli, más luego voy. ¿Y qué fue la cerveza? Ya voy en media hora, estoy ahí. Sí, ya. Ya, jóvenes, entonces estoy saliendo a la facultad. Ya. Entonces, con todo esto, ya voy a ponerle este documento en el Teams, ¿no? A pesar que todavía me falta más. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Profe, Gracias. profe. Gracias, profe. profe, Gracias. disculpe una pregunta. Hicimos mucho. Y no hizo la